A ver, en teoría ya se nos escucha. Vamos a comprobarlo. Vale, perfecto. Vale, pues creo que más o menos tenemos los audios igual, así que podemos ir tirando así. Si me hablas un poquito más, pues puedo comprobarlo mejor. Hola, yo te hablo, te voy contando. ¿Quieres que te cuente más mi historia y mis problemas? No, en verdad no voy a contar eso, es mejor olvidarlos. Pero Bueno, bueno, pues puedes contar lo que quieras. Yo no te voy a impedir yo nada. te cuento lo que quiera. No sé nada abajo. No, estoy viendo un poquito las cosas que tengo por aquí. Vale, pues La verdad. voy a cambiar esto aquí. Y vamos a darle. Y tenemos ambos a Danegen. Sí, pero tú lo conseguiste a las 10 tiradas y yo a las 81. Bueno. 81, o sea, yo buscaba gemas hasta debajo de las piedras. Me he hecho el universo simulado de ERTA no sé cuántas veces. Sendas, la de cacería, casi la de conservación. Solo para conseguir tarjetas nuevas y que me dieran gemitas. O sea, yo decía, bueno. Solo con deciros que terminó la misión de subir de nivel y tenía nivel 30 y poco. 32. 32 y acabó con nivel 38. Casi 39, estoy a puntito de llegar al 39. Yo no voy a decir nada al respecto. Que me hice la misión del museo en una tarde. No sé, sigo sin saber siquiera cuál es la misión del museo. Me llamaron loca. O sea, Normal. con eso te lo digo todo. Con eso te digo todo. Es que no. Normal. Dime. A ver, vamos a donde es la trama, porque como yo me he movido por... Sí, yo también estoy en otro sitio que no es donde debería estar. A ver, la misión principal, ¿dónde está? Seguir. Ahí en esa placita. Perfecto. Sigamos, pues. Y se ha hecho todas las misiones secundarias y todo, así que... Sí, o sea, no me quedan misiones. No me alcances, por favor, porque yo... estás en nivel 37 y yo entre... O sea... sacar niveles por... no sé. Pues yo tampoco. Solo estuve una semanita haciendo las misiones diarias, no sé por qué te está agotando. Pues ya estoy aquí. Vale, yo he llegado y me acaba de llegar un mensaje. Ah, sí. He recibido un mensaje de un desconocido. Saludos, la granada divina me pidió que los esperara. Creo que tenía que ser ahora. Pero ahora no puedo ir, tengo asuntos urgentes. Ah, pues qué bien, ¿no? Qué alegre. Ah, es esta persona. Es como uno de esos mensajes que envía un secuestrador de película de terror. Terrible. Bueno, pues nada, toca ir para allá. A ver. Ay, yo tengo esta mocosa, Dios. I heard there was a disaster in the Divination Commission's delve? I'm surprised you're in the mood to play right now, Qingque. Even if the sky was gonna collapse on the Divination Commission, the Master Diviner would be there to hold it up. What she lacks in height, she more than makes up for in stamina. Me encanta el hecho de... Como todo lo hace la granada divina, yo puedo hacer el vago lo que me plazca. Completamente. She ordered me to wait here for our guests. Time is precious. I'm simply multitasking. It's the place in the photo, all right. Ay, Dios. Is this a games parlor? What kind of problem can they possibly be facing? Isn't this hand a problem? I have the worst luck. Madre mía, qué bien adicta al juego. El protagonista se desespera, o sea. You're the Divination Commission's guests. ¿Hasta que está aquí solo para esto? Dios santo. I know, I'm sorry.
Visita atenta mi nariz. ¡Anda! ¡Un trío! But folks from the road Eso se puede sacar muchísimo de contexto. Muchísimo de contexto, o sea. Mm. So I thought to myself, wouldn't it be De verdad, o sea. quieter? La tengo. And wouldn't that be more Mm, fun no. too? Better to choose the real exalting sanctum and El protagonista soy yo en estos momentos, poniéndome la Sí, yo ya lo una sé. frente. Ganó. ¿Nos podemos ir ya? Now that my wish has been fulfilled, there's nothing holding us back. Follow me, honored guests. Bueno, sí, pues te sigo. I must apologize for your long wait, honored guests. En fin, ok. It wasn't too long. Seeing your enthusiasm for this Uy, celestial gem aquí... has Ah, eso era piqued la... my curiosity. la cosa esta. I'm glad to hear it. You clearly have excellent taste. If you're interested. Ah. Ah, look. Is that a... It's an ancient tree. We call it the Ambrosial Arbor. It was once the Xianzhou Lafu's prized treasure. I didn't know the Skyfaring Commission were history buffs. Not bad. Younger generations usually don't know much about it. It's said that the Ambrosial Arbor is an ancient remnant from when the Xianzhou roamed the ether. From a distance, it looks like half a tree stump. But according to records of the early nation, in its prime, it wound into the heavens, and from its celestial bodies hung. Meaning? It means the tree was as tall as the sky and stars hung from its branches. So, how big was it? Bigger than the Express? Bigger than Herta Space Station? No, that can't be right. Stars hung from its branches. Then, how did it fit in the Xianzhou? Parece un árbol, una imagen increíble. Exactly. Let's just say it was bigger than your imagination. Anyway, Vale, he llegado hasta un barquito. I see this view Te every day espero. on my way. Cuando vayas a eso me dices. Bored of it. Let's go. Con calma, o sea. Let's go. Por aquí no puedo ir. I don't believe Need your in ghosts. extractor cleaned or your stars? We're almost there, everyone. ¿Dónde casi Stay estamos close. todos? Nos separen, vale, ya estoy en el barquito. Me subo Ok, pues le doy. a la comisión de adivinación. Muy bien. Just a heads up, please don't go running off once we're inside. No salgan corriendo. Maybe the master Que se va corriendo, dice. but she hates people who don't Ay, abide by Misty. rules and regulations. Oh, and people who ask too many questions, not to mention... Yo voy a ir matando cosas que hay por aquí. Sí, parece ser que tendremos que matar cosas We're que just here for the question. Encima es que reviven. Qué pesadez. Ay, sí, los de Mara estos, qué pesados, sí. Nunca mejor dicho. You won't get away. I have something for you. Mm, Vale, uno muerto que revive. y creo que debería de ponerme la protagonista otra vez. Porque son débiles contra el fuego. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Ah, tengo puesta la velocidad. Mejor. Si los combates serán rápidos. One step closer to the stars. ¡Ah, que me pega! Honored to meet me. I have something for you. Time to twirl! Yo lo tenía despacio. Qué personaje. You won't get away. Bueno, pues está, muerto. Sigamos para One arriba. step closer to the stars. Voy, que yo tardo un poquito más. Tengo que cambiar unos personajes porque... So strange. Oh, let me guess. The gate isn't working? I don't understand. It's never been locked before. And no one told me to take a key. Hey, I know the food here sucks, but that's no reason to shut the gate on our guests. Ya sé que la comida aquí es una porquería, pero no por eso hay que cerrar la puerta a nuestros invitados. Perfecto. Are you really from the Vale, voy a Divination cambiar mi Commission? equipo. Un segundo.
A ver, ¿Qué formación. pasa por dentro? Don't scare me. Master Diviner wouldn't let anything bad Ya, happen ahora on voy our yo. watch. There's no need to panic, okay? Ahora This sí. isn't the only entrance into the Divination Commission. I know an emergency access. Pues llegamos al acceso de emergencia. Ah, Here it is. You seem ay, es uno de familiar. estos objetos Is para this where abrir. you come to avoid doing work? You're pretty sharp. Divination Commission staff call this the loafing gate. Hoy he conseguido un drop. Es verdad que hay drops. ¿Sabes? ¿Qué? Que hay drops por ver el directo. Ah. O sea, siempre se me olvida. Vale, esto. Vale, eso ya está. Vale, entonces me falta la otra, pero... Sí. Ay, lo logré, Dios. Vale, he logrado abrir la puerta. ¿Cómo vas? Pues... Bien, creo... Estoy... haciendo el puzzle que hay en el otro lado. Ah, vale. Voy a intentar hacer Ahí, esta cosa. perfecto. Hecho. No tengo una cajita. When there's nothing ¿Qué narices es esto? Get out from here and spend a few Tengo una hours máscara. lazing around outside. Vale, abro la puerta. Bueno, primero me habla. Around corrosion. What's going on? Great. This gate won't open either. Ah, que bien no se abre. The Master Diviner waiting. No doubt she'll blame unreliable Chinchua for messing up once again. I knew I'd offended that Diviner. That's why she sent this girl to help us. Miss Qingqi, if you don't mind, may I take a look? Oh, no need. Actually, I was just being polite. I don't see Sí, why ¿qué not. estoy haciendo? Let me show you. This thing is pretty fun. Perfecto. Y reparemos la puerta, venga. Ah, solo hay que poner la S en su sitio, vale, Oh, perfecto, you're pues ya está. amazing, Mr. Yang. Puerta abierta. Ah, enemigo. Now for an outsider, I officially hand over the title of Qué poco divertido. anyone here surprised? Anyone? Here comes ¿A quién le trouble. sorprende? Pues no. Abandono. Esa página no me sale. Run around to Lo siento. Abandono. No soy bueno con la geometría y con las caras, de verdad. O sea, así como me lo está enseñando, no. Y puedes cambiar el punto de vista. Qué horror. Let's settle this. Let's go. You won't get away. Time to twirl. No revivió. Qué pereza me dan, de verdad. No sé. Vale, está muerto. This is our chance. Y ahora va a revivir este. Y encima al revivir tiene... Ah, ha revivido y se ha vuelto a morir. Qué maravilla. Sí, por Dios, qué maravilla, sí. Matar enemigo. Tenemos que ir por aquí. Pues. Para curarnos, que no. Ah, enemigos. What are you looking at? I have something for you. Time to twirl.
Let's make it quick. You won't get away. Time to twirl. Ahora esos dos vamos a huir. Bueno, pues a matar. Time for an overhaul. Sí, vamos los dos y You won't get vemos la away. pasiva. Time to twirl. What are you looking at? I'll see you off. Nice. Puerta. Como odio que reviven, de verdad. Mira, me cansé. No, por aquí no tenemos que ir. Es por el lado contrario. Tengo que romper por aquí. Ay, y aquí hay un cofre, no sé. This is also the reward of trailblazing. Bueno. Hola, Kelly. ¿Qué tal? This is the Matrix of Prescience, a large-scale Jade Abacus calculation terminal. It's the pride and joy of the Divination Commission. We've heard the term Jade Abacus a few times now. Un poco enfadado y Explain eso. what it is, Miss Chingchu? A Jade Nosotros aquí Abacus jugando al is Honkai. just ¿Quién? ¿A an Kerry? abacus. Sí, ya Carly está en el chat. Ah, hola. Es que no estoy en el directo, entonces no veo el chat. Claro, algo que deberías plantearte. Pero bueno, Ya lo sé, pero es que sabes que cuando me abro otras cosas me da muchísimo lag. pero puedes abrírtelo en el móvil y ponértelo al lado. Eso es verdad. Nunca me acuerdo, ¿vale? O sea, nunca me acuerdo. Para, no sé, hablarle a las personas que te hablan. Que nunca me acuerdo. Ya Carly te dice hola, Cora. Hola. That's a Es que, sí, mira que me lo has dicho otra vez, pero es que no me acuerdo. O sea, a mí, de verdad, Ay. soy un desastre. Si es que soy un desastre, si es que lo sabemos. The book Madre mía. Glimpses into the beyond. No sé si matar más cosas o... Living jade engraved with Buah, veo mucho symbols puzzle. for divination Ah, into y ahora the esto, unknown, que soy con la just like misión. engraving a seed. Voy a donde hay que ir, ¿vale? O sea, voy a llegar al punto de esa placita. Yo estoy hablando con Kinke, que me está explicando lo que es un abaco de jade o algo así. Vale. Some jade abacuses are small enough to fit inside bracelets and jewelry. We put the bigger ones into Ah, sí, instruments lo of acabo de ver. calculation, so we can simulate the future and learn from the past. Bueno, esperemos que no te duermas con el café Ah, en voz. un abaco de jade es un abaco de jade. Toma ya. Sí, exacto, es una de grandes. Take the matrix of prescience here as an example. As long as sufficient information is provided, it can answer questions on anything, from the evolution of natural phenomena to the metabolism of living things. They say the theory behind Pues este this juego is va so básicamente de minute. que te han metido un ser divino en tu cuerpo Profound that in the Divination Commission, only the Master Diviner truly understands them. y te has hecho amigo de unas personas que van de mundo en mundo solucionando los problemas de esos mundos. Ya Sí. está. O sea, es como que hay una especie de bacteria en cada mundo. Entonces, lo que hacen estas personas es ir a esos mundos para erradicar y acabar con esa bacteria. Porque hace modo zombie a la gente. En plan, te hace poderoso, no sé qué mierda que hace. Una cosa rara. Depende del sitio, o sea, Sí, en el mundo anterior congeló todo el maldito planeta, ¿sabes? Sí, pues depende mucho de eso. Pero está chulo, es entretenido, la historia está buena. Y después de hacerlo de ese planeta congelado, vino una pirata, una cazadora de estelaron, y nos dijo, oye, personitas del tren, del expreso, que quiero Sí, que vayáis aquí porque ha explotado un estelaron y no os voy a decir más información porque básicamente os estoy utilizando, pero no pasa nada. Y nosotros le hemos hecho caso, y aquí estamos. En una nave enorme que supuestamente es un mini planeta en una nave. Sí, justo, exacto. Y aquí Y sí, viajamos en un tren por el espacio. sí, bajamos en un expreso por el espacio. Maravilloso.
No, los protas nunca saben decir no. Y aunque digan no, les va a dar igual el resto de personas. Sí. Entonces, ¿es una computadora? No sé de qué me estabas hablando, pero... De lo del Jade ese. No, es una computadora, pero abajo de Jade suena mucho mejor. Besides, ordinary computers don't have cool backstories. Technology Perfecto. handed down from Noose. Es un PC con historia. Even at Madame Herta's space station, I never saw anything related to Noose. Anyway, don't dwell on names. As long as the machine works, what does it matter whether it's a jade abacus or a computer? A ver, tiene su punto, ¿no? Mientras la máquina funcione, ¿qué más da como se llame? Just like today, would it have mattered if Baichue had brought you here instead of Qingchue? It makes no difference at all. We're almost at the Matrix of Prescience Core. The Master Diviner should be waiting. Así, bueno. Pues resulta que uno de los compañeros de esa pirata había sido capturado. Y no sé si al parecer se ha escapado de las garras de esto, porque esto parece es como una cárcel. O sea, tiene un distrito que es como una cárcel. Y tenían ese tipo. Y parece que se ha escapado y ahora han apresado a la pirata que nos llamó a nosotros. Y vamos a hacerle un interrogatorio. Pero para eso necesitamos a la gran adivina, que se estaba preparando y nos ha dicho, mira, os voy a mandar a esta persona que os guíe por este sitio porque sois nuevos aquí y no tenéis ni la menor idea de lo que hacéis con vuestra vida. Y ahora vamos a hablar con la gran adivina, que es esa personita de ahí. Que está con con Jin Wang, que es el general el ejército de aquí, básicamente. Este es un holograma, que no sabe venir aquí personalmente, por lo que parece. Solo habla con nosotros siendo un holograma. Y aquí andamos. We're fluctuating between the heaven and thunder trigrams. A step forward bridges no distance hence. And for those who don't speak Fushen, It's an utter disaster. Completo desastre. Gran desgracia. The Matrix of Prescience has stopped operating, and the symbols have dimmed. There are Stellaron spirits wreaking havoc inside the Commission, and the Cloud Knights are struggling to protect civilians. I want to restore the Matrix of Prescience, but I have no forces available. Esto implica que lo vamos a tener que hacer nosotros. We still have to Sí. deal with the Stellaron hunter you handed to us. If that's not an utter disaster, then I don't know what is. Sí, 7 de marzo en la vida. Todavía no he llegado a 7 de marzo, pero... the boundless omniscient. Bringing luck and avoiding misfortune is your strong suit, isn't it? You don't need to flatter me, General. Sabrás el diálogo que te estoy diciendo el 7 de marzo. Lo sabrás cuando lo veas. She simply does its best to uncover the good and the bad and then make the right decisions. We have no magical means to turn the tide. Aquí, ahora que... Volveré. That is precisely why we need you in charge. When it comes to handling clairvoyant Stellaron hunters, who better than Fu Shen the Seer? As for reinforcements, you didn't think I'd be unprepared, did you? Look, help has just arrived. Mira, la ayuda acaba de llegar, vaya, no me lo imaginaba. Master Diviner, I brought you the guests. Though it wasn't your order I received. So, General. Te voy aquí a hablar un poquito. Guests are on a Se me payroll acaba de... these days? Well, since they're here already, I may as well make use Ya que están aquí pueden ser utilizados, es decir, ya que están aquí podemos utilizarlos como nos plazca. No, 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 no. Pues qué pena, por favor. Would be an ungracious thing to say Ay, de under verdad. the circumstances. I admit I'm pleasantly surprised to see No you puede here. ser, no, no me Is gusta. often unreliable, but she comes Ay, qué across horror, in mean verdad, qué horror. guises. ¿No te alegras de tenernos It's ayudado? nice to have people I can entrust with difficult matters. I'm not like the General, and you don't even belong to my commission. I certainly won't be bossing you around. No need for the formalities. We heard what the General said. If you need something from us, just say the word. Very well.
Then I'll keep this brief. The Divination Commission is currently understaffed. I need your help. Cuando te salga el diálogo de marzo, me darás la razón. ¿No estaremos violando los secretos de Xian Shou entonces? Yes, but you needn't worry. You have my Sí, pero no pasa nada porque tiene mi permiso. Yo se lo doy, ok. Xing Shui will accompany you. She'll be in charge of restarting the terminal. As for I hath divined our future. We're destined to be errand runners. Oye, Siro, he adivinado nuestro futuro. Estamos destinados a ser recarderos para siempre. ¿Y qué hay de la palabrita mágica? What? Which magic word? El por favor. The universal one? La universal. Por favor. Si es que de verdad. Good enough. Me encanta. Me ha encantado este mini diálogo. La palabrita mágica, por favor. Por favor. Teletransportarse. Sigamos parada. Let me see. This is the temporal terminal. Activar terminal. Observes the potential of ¿Has visto? plane. They say Yo me gusta muy nerviosa. Como Inazuma. this terminal is designed to retrieve ¿Cómo? information related to time. Los teletransportes. Ah. Los odiaba con toda mi alma. ¿Y a dónde tengo que ir yo ahora? Recoger. Colocar. Ah, vale, que hay que hacer el maldito dibujo de aquí. Vale, vale. Ya está. Ahora todo tiene sentido. He tardado en darme cuenta. Pero... Pues yo no sé cómo va. el dibujito que hay encima de la puerta. Que hay al Ah. fondo. Que tienes que poner. Dios. What? You just matched up those symbols. Is that it? The more Qué horror, complex de verdad. the more A mí me quieren important torturar con los puzzles. If it's so simple, why didn't your master diviner come and do it herself? Deep down, she just wants to be lazy once in a while. A ver. Like me. Y teniendo en cuenta que puedes mandar a otras personas a hacer este tipo de cosas, ¿por qué lo ibas a hacer? O sea, creo que estoy completamente de acuerdo con la chica, en plan, con la gran adivina de ve tú a activar esto porque yo no quiero, ¿sabes? Y como soy tu jefe, pues lo haces. Sí. A ver. Oh, he fallado en esto. No, esto. Aquí está bien. Aquí. Listo. Perfecto. Conseguido. Sí. Uy, un enemigo que parece tocho. Qué pereza me da. What the heck is this? It looks Es la like a puerta andante. locking gate. Take it easy. There's nothing supernatural on the Xianzhou. It's an automaton. It's guarding the matrix of Presagio. They're stationed at various strategic places. Mira. I feel like it needs ¿Qué a narices? sign O sea, saying mortals forbidden or something. Are you sure it won't fly into a rage if we walk past it? estoy dando mucho esto. Estoy We're hereby odiándolo ordering con the toda Master mi Diviner alma. to restart the matrix of prescience. Friends, not foes. Ay, menos me parece muy difícil, pero por favor. March, you should join the Divination Commission. Quick, do something. Qué bien, enemigo. A Yo no ver. me estoy encontrando con No tengo ninguna de sus debilidades. Pues eso ¿Puedo sí ir? que es un problema. Retirarse. Adiós. Lo has visto y has dicho, bueno. Sí, así como... vamos a cambiarme a alguno de aquí.
Tenía aire y tenía eléctrico, así que le voy a poner eléctrico. Claro, yo tengo hielo y fuego. Entonces, Pero es que hielo y fuego no tiene de debilidad. Creo que nos estamos enfrentando a uno diferente. puede. No sé. Porque hay dos caminos. Yo me habré ido por uno y tú te habrás ido por el otro. Yo es que he pasado, he volvido por donde he venido y he cogido más teletransportadores. ¿Ya has reparado el teletransportador? Sí, Pues no sé. voy por el moradito. Pues yo no sé si voy por... Eso es azul. Walking gate. Que me da que estamos en uno diferente. Hay dos, Vale, yo me he de ido a va- uno y tú te has ido al otro. Vale, Ya está, no hay fantástico. más. Fantástico, lo hemos hecho maravilla. Mientras llegamos al mismo destino. Voy a utilizar todas las habilidades. ¿Qué aumenta el 3%? Sanción aumenta el 66%. Bueno, no pasa nada. Me va a pegar una hostia, de verdad. Al 100%. Y ese bicho no me lo voy a cargar ni loca. Vale. You won't get away. Explota y explota. No me ataques al de eléctrico, por favor. Hazme el favor que a ese no me lo tienes que matar. Ay, este es el bicho que no logré cargarme la última vez. Esto va a caer muy mal. Me va a matar. Pero me va a matar de una manera. Pues esperemos que no te mate tanto. Sanción. Let's go. Follow my charge. Here, there's thunder. Nada de lo que tengo le hace daño, sí, imagínate. Miedo, ¿cómo que miedo? No me Daño. gusta el miedo. Modo de castigo activado. No me gusta el castigo. I'll see you off. A ver. Este. Is that it? Receive divinity. Eternal sleep that Voy a hacer también la ulti para poner el campo que cura. Let's make it quick. There's no time to lose. Conflict is pitiless. Ah, pues no, sí que voy a poder contraer nada, no he dicho nada. Es electroviento y lo otro, pero oye, no tengo nada de su tipo, pero no me hace nada. Ay, tengo un equipo que da mucho por saco. Yo es que he visto que no tengo ninguna de sus debilidades y he dicho, mejor me voy y traigo No, algo. no, yo no tengo ninguna contra el bicho este que tiene un templo Sí, en la cabeza. sí. Follow Pues my ese charge. es. Here. No tengo nada, pero he dicho, bueno, vamos a ello. Porque como tengo, en plan, tengo a Clara, Hola, Coffee. que el robot ataca cuando lo atacan. Tengo a Marzo, que pone escudos. Yo empiezo a poner escudos con Marzo, a mí me atacan a alguien con el escudo Marzo, Marzo contraataca. A mí me atacan a Clara, Clara contraataca. Uso la ulti de Clara, si atacan a alguien, el robot contraataca y más fuerte. Y el otro cura, quiero decir, tío, un punto. Dio la A coffee. moment's excitement. Hola, Coffee. Nothing more. Es que no me había enterado. Estaba yo ahí, empecé nada, pensando en mis movidas. This must be the spatial terminal. They say this terminal is designed to Pues no sé, resolve tal vez. information related to space. No he dicho dio la coffee. He dicho di hola a coffee. Que no es lo mismo. A ver, tenemos que hacer un reloj de arena. Vale. Este. Aquí. Ay, estoy en el mismo que tú. Aquí. Vale, activo uno ya. Next. Vamos a volver a cambiar a Jin Yuan por Erta. Y a seguir con nuestra vida. Fantástico. A ver, ¿dónde está el siguiente? Vale. Bueno, ¿y qué tal, Coffee? ¿Todo bien?
Vale, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a botar aquí. Este lo vamos a botar aquí. No sé si... No, tiene que ser 2. Gracias. Tiene que ser 2, así que... Y ahora hacemos así. Y ya está. Conseguido. Ahora teletransportar. Vale, ahora voy a la morada. Let me guess. Vale, yo tengo que llegar a hablar con esta I bet the señora. next Vale. terminal is Oh. energy related. Darn, the Karma Terminal. They say this terminal is designed to establish causal relationships. Ay, no, le han quitado el abrigo con lo bonita que se veía. Tengo la sensación de que ahora va a aparecer un bicho. ¿No? We did it. All 3 terminals activated. ¿O no? Pues no sé. Let's go back to the core and report to the Master Diviner. Bueno, Well done, all of you. I can sense the matrix of prescient symbols realmente re-illuminating. puedes leerlo como quieras. Now, to interrogate Será como quiera tu corazón. those Ahora of you in the interrogar a core Kafka. may feel a few impacts. Qué bonita que es Kafka. Es la gran adivina. Are you ready? Venga, estamos listos. Adelante. Is this really necessary? I said I'd cooperate with you. I have no interest in the words of wanted criminals, especially Comprensible. those skilled in the art of manipulation. Sí, todos son super altos, pero esta es la que se cree más que todos ellos. Maravilloso. So, say what you will. I'm here to witness the divination of the matrix of prescience. The Divination Commission has ways of extracting the truth, and they're far... Then please, Master Diviner, witness my destiny. Venga, vamos ahí. Uy, algo ha pasado. Why you're here? All for that? Pero, Well, not what you were expecting. I can't believe it. no puedo creerlo. No puedo creerlo, no es increíble, no. But the matrix of prescience cannot be wrong. ¿Qué has visto? Coméntanos. Haznos conocedores de tu verdad. Kafka has nothing to do with the Stellaron, but you. It's Qué bonita que es Kafka. Ah, es verdad. Ha visto que yo soy el Stellaron en sí. Gracias por tu participación. absurd. I'd never have thought it. Yo no entiendo nada. ¿Qué ha pasado aquí? Yo súper confuso. Take as long as you wish. I must report this to the general immediately. Please excuse me. Que te lo diga ella, que puede mentirte a la cara mientras yo no estoy presente. You go ask her. Como me You encanta. still have many questions for Kafka yourself. Pues venga, vamos a hablar con Kafka. A ver, tipa, responde mis preguntas. Hi. You haven't changed a bit. Sí, normal. I'm sorry you have to see me in such a sorry state. Tengo otra vez esta herida. No parece que te encuentres realmente en un estado tan penoso. Really? Well, that's good.
wouldn't want to affect your image of me. Normal que el prota esté molesto, o sea, yo también me molestaría en plan de... Te han dicho que nos digas toda la información que sucede aquí y tú te largas para informar al otro y no nos lo dices a nosotros. Es en plan de... ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? I didn't talk to you on the train because I knew you and I would get to talk alone here. Worth waiting for, don't you think? You seem to have a lot to ask me. ¿Cuál es tu objetivo? Elio said he foresaw 3 questions, but they would be the same in essence. If I were to hear one of them, I would then tell you the objective of this trip in ¿Quién es all Elio? its detail. Since you asked one of the 3 questions, it means everything is going smoothly. Are you ready to hear my answer? No, realmente no quiero aportar, ¿vale? Cienjo's Stellaron problem is not directly linked to us. But if you look at it from Elio's perspective, you can't say the Stellaron hunters are completely innocent. ¿Quién es We Elio? foresaw all this long ago, but chose to remain indifferent until the time was right for us to get involved. El juego puedo hacer lo que quiera realmente. Diviner Fu was surprised because she discovered Este juego rompe la cuarta pared varias One, veces. O the sea, Stellaron hunters are not no es enemies nuevo. of the Cienjo. You know this now, though you refuse to believe it. 2, someone else brought the Stellaron into the Cienjo and activated it. A result of both internal unrest and external aggression. Traitors on the Luofu and enemies from outside want to overthrow the Cienjo. However, that's all the Master Diviner knows, because Elio withheld key pieces of information from me. He foresaw the Divination Commission using the Matrix of Prescience against me. To guard against setbacks, he ensured that I knew only Es bonita what que he es Kafka, wanted en the verdad. Sí, sí, Cienjo muy bonita, Alliance pero to ¿quién es know Elio? in this moment. El que aparecía al principio de todo, que les va diciendo cómo tienen que funcionar las cosas, el destino. O sea, al principio del juego, ¿vale? Tú manejas a Kafka, que se encuentra con Silverwolf, y dicen, tenemos que seguir el programa según ha dicho ello. Es como que es de un futuro cercano, creo. Es como que ellos ven el futuro y tienen que ir haciendo las cosas para conseguir el mejor futuro, creo, según lo que me he enterado. Es como una guía de rol. Tenéis que ir por este camino, por este. Si tomáis esta decisión, acaban muertos. Por este es el mejor recorrido. Es algo así. Por lo que tengo entendido. Entonces, lo que ha hecho este personaje, el Leio este, es que manda a estas para que creen el mejor futuro de todos los alternativos que pueda haber, supongo, quiero creer que es así, con tu protagonista. No lo sé. Porque encima te dice que todo dependerá de las decisiones que tomes y yo qué sé. We're here for you. ¿Por nosotros? ¿Cómo que por nosotros? Sounds Mira, ya sabemos quién es Elio. It's no wonder Ya sé quién es, claro. Todavía no. Yo sí, But the Matrix of Prescience porque acabo de doesn't caer. lie. Soy idiota. The answer is just that bizarre. The Stellaron hunters appearing here, Blady getting arrested, me being lured to the Matrix of Prescience. It Me was all encanta to Kafka. bring you, the Astral Express crew, to the Cienjo. In the Si lo hice tan future that tranquila, sí. Elio chose, the power of the hunt is indispensable. And that's why the Astral Express crew had to come to the Luofu and achieve something important for the Cienjo. You had to establish a connection with the Claro. Alliance. And Ya está, es lo que yo decía. Más o menos. I needed you to meet the Curioso. Luofu's general in person and to help him resolve the Luego te lo Stellaron comento cuando crisis. acabes el diálogo con I Kafka. needed the Alliance to owe you a favor. That way, in the future, at the most critical moment, the Cienjo will offer you their help. What do you think? Surprised? The notorious Stellaron hunters did all that just to make you a hero of the Cienjo?
Quite the plot twist, don't you think? Plot twist. ¿Por qué intentas ayudarme? Like I said, Elio withheld key pieces of information from me. The future holds endless possibilities. Knowing the right thing at the wrong time could spoil all our hard work. Es uno de los dioses estos. There is only one thing I can tell you about the future. In the best and the worst cases, Nanook. you will eventually have to face Nanook the Destruction. And when that time comes, you will need all the help you can get. Bien, It Nanook. will be a brutal struggle of eonic proportions. Proportions that neither you, nor I, nor the Astral Express will ever be able to reach. In the vast majority of futures, that's when destiny ends. But if we follow Elio's plan, Locura. Este de aquí atrás es Nanook. El que sale en el dibujo es Nanook. Ah, you know, locura. even eons can be Locura. Joder, mientras tanto. Es que, Ciro, mm, el universo de Erta. Es que son los eones y todo eso. Es que, Dios. Sí, claro, pero porque el simulador de Erta es para hablar con los eones. Sí, sí, pero es que es todo esto lo que están enfrentando y es ese futuro el que está hablando y lo de las disputas y las sendas que puedes elegir. Yo, por ejemplo, creo que sigo la de la abundancia, creo que es la que sigo, la de la copa. Pero puedes elegir cualquiera de ellas. Claro, en es todos súper los. curioso. I thought they were. Sí, pero es que está relacionado con lo que nos están contando ahora, es que es una pasada. Sí, continúa, es interesante. There is no true invincibility or immortality in the world. Such exaggerations are born of the perspectives of ordinary beings. Nonetheless, ordinary beings could not have orchestrated the fall of the propagation. That eon was slain at the hands of another eon. I don't understand. They're all eons. Why do they want to fight? Are you really from the Xianzhou? Other eons aside, surely you must know the story of Lan and Yaoshe. Isn't destroying the Eon Yaoshe the Alliance's cherished aim? Of course I know. Well, I know a little. My mom made me practice with swords all day. I didn't really go to school. Vaya. In that case, let's just change the subject. If you don't know about the feud between the Hunt and the Abundance, I'm afraid there's just too much to explain. Fine. How's this for a subject? What's in the box? Yo también quiero saber qué hay dentro de la caja. This one? Es un féretro. It's a casket, more commonly known as. Eso no nos explica qué hay dentro de tu ataúd. It's for containing the remains of the deceased. The deceased? Aren't you a merchant? Yes, indeed. This is just part of my job. I was asked to deliver this coffin to the Xianzhou. I'd quite forgotten. For long life species, death is probably a distant concept. Nope. The Cloud Knights spend a lot of time on the battlefield. Death is a common occurrence. It's just we don't put bodies in boxes. Coffins. In the Xianzhou, people go to the Hall of Karma in the Ten Lords Commission and consecrate the names and jade abacuses of the dead. It's our way of saying goodbye. The Voxians and the Videodora have their own ceremonies. Voxian soldiers place their dead in star skiffs and then let them drift out into the stars. They call it the returning. As for the Videodora, they're more mysterious. They say that when a Videodora is very old or has a fatal injury, they turn into an egg that looks like a pearl. My mom calls the Videodora long scions. When I was young, she told me stories of how the Videodora could turn into
dragons. I don't know if that's true. Hay un personaje que como ya le tengo me pone que es como mi historia y otro en prueba. Cuando tengo todos los personajes. Ya, esos los líderes especiales pueden convertirse en dragones. What do you know? Silent but deadly. Porque me da que este es uno de los Big Yaya esos. Ya, sí lo es. Pero creo que lo oculta. Entonces yo he dicho, es una leyenda. Porque creo que algo de exiliado y tal, entonces... Como que nivel 45. A ver. Creo que me revienta la verdad. Passed down only to those who could successfully complete numerous rites and Bueno, ya comiendo. for the inheritor. It was hard to say whether it was a blessing or a curse. I've heard the story of Long the Permanents and their descendants. Many myths and legends praise the Eon for a rich and immortal life. But for some reason, the Eon disappeared among the stars without a trace. Almost as if they had never existed, leaving only their descendants. Every life has its limit. Even the Eons are not truly immortal, and Me está dando mucha rabia porque... reach the end of their lives. Ay, Dios, solo esto. Let me ask you one more question. Do you know the person in the coffin? Me da mucha rabia el no poder controlar un personaje. Ya. Aunque me le preste... Sí, cuando no puedes darles órdenes. Sí. No. No, Dios. ¿Conoces a la persona del ataúd? Sí. ¿Eran amigos? No. So, the sweetheart? Entonces la otra solución es, ¿fue un amor? Miss, whatever gave you that impression? The individual in the coffin is neither friend nor relative. We met only. Me encanta la relación que han creado estos I made tres. someone a Dios, qué promise, so I have to panorama. run this errand. Let's leave it at that, shall we? I think we've all had enough rest. Perfecto, continuamos con nuestra vida. Ah, enemigo. Ay, no podía utilizar otro. I've no interest in conflict. Este todavía está aire, de verdad. Todo mal. ¿Qué tienes? ¿Qué daño? Don't your hands hurt? Receive divinity. You're the best. You're not going anywhere. No, va a revivir. Don't your hands hurt? Fighting is meaningless. Shape of Titan Rise, Phoenix! El pollito. El pollito, me había olvidado del pollito. Me encanta el pollito. Intentar combatir lo menos posible, la verdad. Bueno. Mara struck. It looks like someone's hurt. Wait. Let's think before we act. Pues ayudarla, ¿qué vamos a hacer? Silent but deadly. Locha, let's charge in together. If we take them out quickly, we can rescue the girl. What happened to us letting you handle it? I've only got 2 hands. Please, I'll wingle Te daré un premio por tu price valentía o your algo así. bravery or something when it's all over. Enough. Let's go. Da igual, vamos. Tran. Jolín, no son débiles a nada de lo que tengo. ¿Qué es esto? The truth of life and death. The sanctuary. Y encima reviven. Qué asco. Qué asco. Let me through. I'll Eternals, the dead return.
Nothing major. No interesting conflict. Wanna see what I can do? Dodge this! Fighting is meaningless. Listo, perfecto. Vamos a la chica. Are you... What do you think? Sorry, I didn't see any blood, so I thought you were okay. You're a puppet. My motor is broken. I can't move. Are you a Cloud Knight? Good. Take me to the Realm Keeping Commission. Locha, silent but deadly. I'm afraid we have to delay things again. This lady is one of the judges of the Ten Lords Commission. As a Cloud Knight, I must prioritize her orders. I'm sorry. If I'd known, I wouldn't have got you to come with me. You'd probably be there by now if you'd gone by yourself. I happen to have some medical knowledge. Perhaps I can treat the young lady's injuries? Well, it's just... she's a puppet. I think we should just take her to the Realm Keeping Commission. Me encanta lo de... Creo que tengo conocimientos de medicina. La otra es que es una marioneta. No creo que sirvan tus conocimientos. Don't worry, Miss Sushang. Leave it to me. You might get an aching or numbing sensation, but it shouldn't be too painful. Do you think you can hold still? It won't work. My body is mechanical, not flesh and blood. Be it mechanical or organic, we're still dealing with composite substances. I just hope you'll tolerate my methods. Curious. How... what kind of medical knowledge? Abundance. Abundancia. Very good. We, no longer need to return to the Realm Keeping Commission. The mission continues. As a judge in the employ of the Ten Lords Commission, I am forbidden from interfering in the affairs of outsiders. However, seeing as you came to my aid, a word of advice. I came to address the root of our crisis by arresting a fugitive, a Stellaron hunter. This villain possesses exceptional swordsmanship and wields Ahora está hablando de Blade. They are extremely dangerous. Y también ha dicho, Had it está been hablando for de a Blade. strange accident, my lifespan might have been cut short. Strange accident? Come with me. Pues vayamos con ella. I've never seen anything like it. Mientras tanto, la comisión de You adivinación. know, even eons can be killed. No me fastidies que somos un neón. No, quiere que nosotros matemos a un neón. Ah, Dios, qué susto, la verdad. ¿Matar a un neón? Los humanos no tenemos ese poder. Entonces, ¿tu plan es matar a un neón? Are you kidding? That's not what we want. I just want to tell stories from the past. Stories about eons that have fallen. Lon the Permanence, Drilla the Beauty, Anna the Order, Tazeronth the Propagation, Akivili the Trailblaze. En todo caso, si nosotros fuésemos un neón, seríamos en trazacaminos. Por eso he visto el trazacaminos y es como, ¿qué? A ver, somos... En el universo simulado somos ese. Por eso. Y ella no metió algo. Vete a saber, de repente a lo mejor somos un neón. No me fastidies. No me extrañaría. Se supone que un neón puede matar a otro neón. Si Su nos está pidiendo que le reencarnación. matemos... A lo mejor somos la reencarnación de ese neón. Qué divertido. Qué divertido. Currently, there are 3 ways an eon can perish known to humanity. 1. Paths with overlapping concepts will eventually collide, and the broader path will engulf the narrower one. That's how Enna the Order was assimilated by Shipe the Harmony.
2. In a war between eons, the stronger side will annihilate the weaker one. That's how Tazeronth the propagation fell. Under the guidance of the Hunt, the Cienjo Alliance travels the universe exterminating abominations Ay, no puede ser verdad. by the abundance. So, the Cienjo too are engaged in this process. ¿Por qué Cienjo querría matar a la bunda? As far as I know, the predecessors of the Alliance were the Elixir Seekers. They searched for Yaoshi and longed for the blessing of immortality. When they eventually found the Eon, they received a blessing that did indeed prevent death, the Ambrosial Arbor. But immortality turned out to be a curse for the Cienjo. That's when the Hunt appeared, firing an arrow and felling the Ambrosial Arbor. Ever since, the Alliance has followed the Hunt in pursuit of Yaoshi, erasing the curse of immortality from the universe. What do you think? Fascinating stories, no? They're the kind of stories that folks on the straight and narrow would never tell you. ¿Cuál es la tercera manera? Nos ha dicho dos. ¿Cuál es la tercera? Hold on. Any minute now. It's begun. Ha comenzado. ¿El árbol está ascendiendo? ¿Está creciendo el árbol? Sí, sí, hijo, sí, está creciendo. O sea... ¿Y Kafka se ha escapado? Y Blade acaba de... Vale, perfecto. Let's go, Todo tiene Blady. sentido. Bloody. Two Le llama more Bloody. places to visit. Es que es maravilloso, es que de verdad, es que esa mujer no puede, o sea, no me fastidia. Bloody, venga Bloody. Vamos, Bloody. Did Kafka escape? O sea, qué How are we maravilla, gonna por explain favor. this to the Master Diviner? If what she said is true, we won't have to explain anything. Hey, did she brainwash you? No nos ha contado la tercera forma, que supongo que será la forma que haremos nosotros. En un futuro. Tendría sentido, ¿no? Mm. Wasn't this the dead tree Qingque showed us earlier? How did it grow all of a sudden? Amazing. Absolutely amazing. Even the long-lived might not witness something like this in their lifetime. I'm so lucky. Polina está... Al de echar un fertilizante fuerte. El orden Ambrosía está imbuido por algún tipo de... Extraordinary energy. It's the Stellaron. O sea, el estelaron hace que crezca el árbol. Mr. Yang, do you mean the Es un Stellaron fertilizante, is ya making está. the Ambrosial Qué Arbor bien. grow? Yes, the Stellaron the Cloud Knights are searching for must be causing this anomaly. Bueno, espero que... Uy, allí hay una cosa de estas. Voy a hacer... ¡Ah, que me pega! Maldito pájaro. Dear. No sé qué estás haciendo. You won't get away. Reach the end of the story in your own way. Vamos a hacer este puzzle. Vale, necesitamos dos. Sí. Esto tiene sentido. No, no tiene sentido. Quiero cambiarlas. Espera. Necesitamos que estén todas arriba.
Ahí, perfecto. Y cofre. Looks good. Otra máscara. Vamos. Bueno, ¿qué tal vas, Col? Bien. Me toca nada, caminar hacia... No sé, he hablado con una kitsune y voy cruzando puertas. Vale. Para la primera puerta. He hablado con la kitsune viendo el árbol de... ¡Wow! Y, Sí, de wow, me siento súper Afortunada. especial. Sí, y he empezado por ahí. Pero estoy llegando ya al siguiente punto. Vale, yo estoy hablando ya con Juan y... Y yo ya. Acabo de llegar. Stay calm, Diviner Fu. The matrix of prescience does not lie. The logic you have laid out concerning Kafka makes sense. It has helped me to fill in another piece of the puzzle. I agree there is a hostile external force at work on the Lofu. The Stellaron didn't appear out of thin air. Someone managed to sneak it onto the ship. As for the culprits behind the Lofu's internal strife, I believe we are dealing with the so-called disciples of Sanctus Medicus. Kafka's revelations confirm my suspicions. General, when did you have these suspicions? The moment the planter of the Stellaron revealed themselves. The Xianzhou has the blessing of the Rainbow Arbiter, and only another Eon's Emanator would be capable of sneaking onto this ship without my knowing. We are dealing with an external threat. The Stellaron corrosion continues to flood into the ship, and yet it bypassed both the seat of divine foresight and the shackling prison. There is forethought here. Our enemy must have had access to Lofu intelligence for things to unfold in this way. The Stellaron hunters aren't the ones behind the curtain. No. As soon as I set eyes on Blade, it was clear to me. But why is he here? And why did he draw the Astral Express? That piece of the puzzle still eludes me. Nevertheless, Lady Fu, your intel means the puzzle is more complete than it was before. These Stellaron hunters are a captivating group. Such lengths to get the Xianzhou and the Express onto the same track. Who would have believed it? General, we must retain all urgency. The Ambrosial Arbor. It's the Stellaron. No need to search high and low. The traders have planted it in the Ambrosial Arbor's delve, thereby causing the tree to grow once again. Every crisis is a turning point. A problem is easier to resolve when you know where it lies. Am I coming up with a plan again? Of course. I'm sure you have a countermeasure at the ready, Master Diviner. From my perspective, convening the Cloud Knights is our immediate priority. We must head into the roots of the Ambrosial Arbor, expel the Stellaron spirits, and prevent the Arbor's resurrection. As ever, the Master Diviner's omniscia provides for the fastest solution. However, sometimes speed is not everything. I have known the Stellaron's location for a while now. O sea, sabía dónde estaba el Stellaron, pero no he ido por él hasta ahora. No, obviamente no. Si el caso es mandarnos a nosotros. Sí, ¿verdad? Es que de verdad. Sí, verdad. Será sinvergüenza, exacto. Estoy completamente de acuerdo con Puso. The disciples of Sanctus Medicus have chosen to make their move now, which means the Cloud Knights have the situation under control and the traders have run out of patience. You've been sitting on that this whole time? How will you justify the losses if something goes wrong, General? Please, Lady Fu, I still have forces to deploy. Todavía me quedan fuerzas para comandar y aparecemos nosotros. Stellaron hunters were kind enough to bring us together with the Astral Express. How could I look the other way? Para que luego nos debáis un favor, sí. Déjame adivinar, ¿más encargos? The General's smiling again.
definitely errands. Lo sabía cuando el general sonríe así. No cabe duda de que son más encargos, dice el 7 de It's marzo. my fault. I had higher expectations of the general. Fue mi culpa, tenía mayores expectativas del general. Diga muy. Please, we can't keep getting them to do everything for us. Since when did we run out of people on the Law Fu? You... Why are you staring at me? Do I need to remind you, General, that the Ambrosial Arbor's access point is a closely guarded secret? Allowing Outworlders would be... A violation of the rules and regulations. I would like to remind you, Lady Fu, that the Xianzhou comes before its rules and regulations. All the more so. Me encanta de esto. Estamos por encima de las normas. As such, I am about to make a decision that runs counter to those rules and regulations. Oh, decisions plural. Qué raro placer. Me encanta. Jin Yuan me encanta. ¿Sabes que sale después de Dangen? Para banner. ¿Y si ya lo tengo? No. La chica... Ah, espera. ¿Quién has Jin dicho? Yuan, Ah, Jin Yuan vale. es el general. Vale, sí, vale. No Nada. es la... Estaba pensando en la de pelo morado, vale, Sí, nada. estaba diciendo la Es que divina, no. pero no. La divina sale Maps will be under después. your control. You will act in concert with the other forces in the approach to the Ambrosial Arbor through the Alchemy Commission Delve. Under... my control? You've been eager to discover for yourself what it is to be a general. Admiral. You've never given me the opportunity and now suddenly... Understood. Me encanta. En plan de paniqueando porque ahora no sabe lo que hacer cuando le dan la oportunidad. As for our astral friends, I hereby formally welcome you all to join our operation to seal the Stellaron. Me encanta, en plan de... No nos necesitamos para sellar el Stellaron. Ahora sí, venga, uniros a nuestra misión para sellar el Stellaron. Lady Fu will deploy the Cloud9. Gracias I'd por like you to set off in por advance. todo. Take a shortcut through the Artisanship Commission and convene with Lady Fu for the download. ¡Hala! Se me ha puesto la niña a correr, ¿vale? Órdenes recibidas, mi general. This is no Demos... order, honored guests. I'm merely stating what needs to be done should you wish to help us. Siempre te estoy diciendo lo que hay que hacer en caso de que sea ayudarnos. You've Sí, never órdenes. seen us as Continuemos. outsiders, huh? Miss Tingyun, I would like you to continue to serve as a guide for our astral friends. Oh, of course, General. I am duty-bound. Vaya, se siente la obligación. Venga. Vamos a nuestro siguiente A step objetivo. forward bridges no distance hence. The hexagram was right. The Ambrosial Arbor was felled thousands of years ago. Now it returns to life. Lo siento, Kafka escapó. I had long anticipated it. Huh? Te espero, ¿vale? Para Vale. seguir. Is there anyone that isn't 2 steps ahead of us around here? A ver, 7 de marzo es una divina. Es normal que haya adivinado que iban a pasar estas cosas. Pursuing Kafka is a waste of time and effort. The Matrix of Prescience informed me of her innocence. Our Ibas a comandar un... Bueno, sí. En general quiere que pasemos la colección de... Really is a delegator at heart, isn't he? There isn't much distance between the artisanship and alchemy commissions. I'm afraid the former is likely also facing imminent catastrophe. The star skiff is ready. I will lead the way. Venga, nos guiará el esquife. Ay. Me ha empujado y todo. ¿Qué fuerza tiene la niña? 1010. Cuando termines de seguirla, me he quedado allí. Vale, I estamos hablando still otra have vez. important tasks from the general to attend to. Wait! Master Diviner! Can you Espera, que no adivina nuestro futuro, por favor. Is there no need? No lo My necesitas. Omniscia has seen that your journey will be auspicious. Everything will proceed smoothly. Perfecto. Are you sure? You don't need to use a crazy device or do more finger counting? El éxito depende de nosotros. Well Vamos. said. Thank you for your assurance, Master Diviner. Onward. Adelante. Voy al esquife. Uy, espera. Un puzzle. A ver. Hay que cambiarlos, ¿no? Hay que cambiar los dos.
Vale, ya está listo. Solo tenía que mover el mismo 5 veces. Perfecto. Cofre. Yuhu. Parece que esta es mi recompensa. So that's how it works. Me gustan las recompensas. Looks good. Me meto al... aquí, me meto al esquife. Ah, voy, espera. Huh? Look at all the people gathered here. Not a good day for commuting on the LaFou. The Artisanship Commission Delve should have suspended operations after the Stellaron corrosion began. Why haven't these people taken star skiffs to safety? Vale, te has metido, ¿verdad? Ok. Commission are just more dedicated Vale, es to que their work. iba con retraso, que estaba con el puzzle. Divination Commission's diviners aren't exactly a hard act to follow. At the end of the day, work is work. You need it to live. You know, March, adults forget what relaxation means after a certain age. Sounds like you're speaking from experience. Just speaking from the heart, that's all. Es como si la vida vía Tracaminos también hubiera olvidado el significado de relajarse. I think they call that Los lamentos del complaining from the corazón. heart. Are any of the paths in this world easy to tread? The Artisanship Commission is full of workshops, building state-of-the-art mechanisms, and craftsmen designing brand new concepts. Periodically stirring up trouble is part of their tradition. Entire buildings vanishing into thin air, puppet riots. You get the picture. It seems like the craftsmen are too afraid to go in. But they have nowhere to run to either. We should take care, benefactors. Something terrible must have happened. Either way, we'll have to go in. Let's ask around first. Pues preguntemos, a ver qué pasa. Mr. Gongshu. Oh, are you guys Cloud Knights? Are you here to save us? Your clothes. I knew I was getting ahead of myself. Sorry this crisis came during your trip. I'm sorry it came at all. Ánimo, al general me envió aquí para ayudar. You just need to tell us what the trouble is. General Jing Yuan pulled out all the stops to get us here. You can trust us. You mean the General invited you? Is that a joke? The LaFou has the Cloud Knights. Why would he send outsiders? There's been a serious incident in the Artisanship Commission. Nobody's in the mood for jokes. You misunderstand, young sir. We genuinely want to help. ¿Qué pasó adentro? There's been some kind of botanical disaster. It was like an ornamental tree somewhere suddenly started to grow. There were branches so thick you couldn't put your arms around them. It spread everywhere. The whole Vaya. commission is being destroyed. I don't get it. The Artisanship Commission focuses on the mechanical. We've got nothing to do with hydroponics or accelerated growth. Where did that thing come from? Waiting around, that's what. We ran away. Please, if you plan on living a little longer. Bueno, no queremos seguir vivos, así que vayamos. When the incident happened, Esto... I need to wait here for the Cloud. Why did he run back? Por dejarlo Is pasar. research data more important than life? Oh. I just heard him shout, "It's gone." Hola, he abierto la puerta. ¿Cómo vas? By the time we realized, Terminando de hablar con este señor. Vale, cuando termines... right? 100%. Te espero con la puerta abierta antes de The entrar. Astral Express doesn't shout about its achievements. We'll look for your mask. And if you find my master, please bring him out safe and sound. If anything happens to him. Don't worry, young sir. Your master's safety is our... None of us would be able to graduate this year. Let's go.
I think this Me encanta que su preocupación sea encontrar al señor porque must be the ambrosial arbor. si no, no se puede The furnace his master mentioned. pueden graduar, ¿sabes? Voy a hablar con todos a ver si me dan más cosas. Así rapidito. It's no ordinary Yunsha. What if I was thinking of... So what if it... No, no parece que vayan a hacer. Vamos para arriba. Estoy acercando a la puerta. Vale. Ok. He abierto la puerta. Perfecto, pues ya entro. The Stellaron facilitated the resurrection of the Ambrosia. The severity of the corrosion becomes worse as it grows. Look, the roots are coming up through the ground. I'm afraid we've got some gardening work to do. Vaya, seríamos jardineros por un día, corre. Jolín, qué alegría. Uy, un cofre. Sí. Ay. You won't get away. I have something for you. Time to twirl. Honored to No me. matar bichos. Perfecto. Menos mal que son bastante A débiles. moment's excitement, nothing more. Sí, a ver, dentro de lo que cabe. Upon commission grounds your feet do tread. Leave from whence you came. En serio se nos quiere. Stay away. If you come any further, I'll not. Ah, bueno, pues nada, uno de los de la comisión esta nos quiere. Let us explain. We're not. Bueno, pues nada. What excuses do you have? Surprise me. Just passing by. Stumbled in. Door wide open. Let's go. Within commission grounds today unknown. An evil spun by hands unseen, unknown. No longer. If the security mechanisms didn't teach you a lesson. Si genios lo harán, pues va a ser que no. Golden cloud toad. Illumination dragonfish. Are you alright? Wake up. I raised you like my own flesh and blood. ¿Qué dices? Qué persona más desagradable, de verdad, pero escucha antes. No. My little friends. I want compensation. A ver, nos estás pegando con tus amigos. You didn't want to listen to us. We were here to rescue you and you started a fight for no reason. Exacto. Mientras él hablaba, yo le he matado en un turno. Sí, ¿eres el maestro Gonshu? How do you know my name, child? Is the reputation of Gongshu Liang, the smelter extraordinaire. Proceed one. No, nos lo dijeron fuera. This guy's pretty deluded for a master. Bastante iluso para ser humano. We're passing through on our way to the Alchemy Commission at the behest of General Jing Yuan and Diviner Fu. We'd like... Really? The general sent you? Then this must be a mere misunderstanding. Don't worry about those things. Easy to fix. But there's not much I can do to help. The Artisanship Commission was suddenly taken over by some evil tree demon. It seized our most precious possession. El horno. Creation Furnace. Vaya, creó el horno. Se quedó con el horno. The robots was like they gained consciousness. They were moving in a circle around it. I fear approaching it is tantamount to suicide. Como nos gusta, vamos a ver. But then, I couldn't just run away, knowing what lies sealed in the furnace. Tenemos un poco tiempo. ¿A dónde vamos? ¿A qué nos vamos a hacer? Mira. I'm sure General Jing Yuan must have believed wholeheartedly that you could Usa. save the Artisanship Commission from this crisis. Means I know of may yet serve your fight. Pray you in repayment aid my plight. Venga, señor.
Look, this is one of the Artisanship Commission's prototypes. The shifting screen. Good thing I got the students to take it out and make a few adjustments. Bueno, poquito a poco. Otherwise, they'd never have managed to get out in time. Okay. You all saw the Jade Gate on your way in, I assume? The shifting screen works in the same way. It connects two spatial coordinates in ways that laymen wouldn't understand. Sí, que nos podemos ir de un lado a otro. Como la teletransportación. With limited range and energy costs aside, to every starskiff soon shall woe betide. You sure about Madre mía, me ha costado. Even our trailblazing space anchors sound better. Thank goodness you take the time to perfect these inventions, Master. If not, the Skyfaring Commission would have become quite redundant by now. Ordinarily, I could have used this beauty to teleport you thither, but through earth and air, the wretched branches boiled. The shifting screen entangled thence and coiled. Vale. Nam Sunian adopta una distintiva pose y levanta la ceja como quien lo sigue preguntando. Seguro de que sabes cómo solucionar. You would make an excellent student. The commission is more than a match for Mother Nature. Oh, piteous tree, who think thyself so strong. ¿Y cómo le gusta hablar a este señor? Sí. Le gusta el sonido de su propia voz. Me está con su instalar los instrumentos y equipo de manera frenética. This is the first thing that came to mind when the tree demon attacked. It's a mechanical device codenamed the Lumenflux Pixis. I invented this weapon for the Cloud Knights. It's incredibly powerful, but... Let me guess. Limited range? Energy costs? Every light has its shadow. But this is more than enough to deal with the tree demon. And then... ignite. Fire beats. Ay, no. There's no way we can lose. Vale, tenemos que hacer que los rayitos apunten a lo mismo, ¿verdad? Puede ser. Sí. Tienes que hacer que el rayito vaya... Sí, sí. Ya. En fin. A jugar los rayos láseres. Básicamente, sí. Pues han destruido a la vez las ambrosías. Listo. Venga. Y luego disparas el rayito. Ya está. Destrucción. Sencillo y para toda la familia. Very good. The master reveals the door, but the apprentice must walk through it. You're much better than my useless students. Whoa, what's happening? Is the delve collapsing? Seems like it worked. That tree demon must be writhing in pain. All right, there's no time to lose. Hurry through the shifting screen to the opposite side before the branches grow back. Vale. ¿No? Ah, enemigo. Trouble ahead. Let's wait and see. I'm with you. ¿Con qué le puedo dar con esto? Pues, Repay. They sent you. Time for an overhaul. You won't get away. Time to twirl. You chose the wrong enemy. no, qué malo es esto. Socorro. Eternal sleep is not the end. Socorro, ¿por qué? ¿Qué pasó?
No quieres saber. Acaba de llegar arriba. No quieres saber. Miedo me da. Yo solo sé que esto va a estar muy feo. Lo del láser es que lo he hecho fácil, la verdad. ¿Lo O sea, del lo he qué? hecho súper rápido. Lo del láser, que lo he hecho súper rápido. Ah, sí, lo del láser sí. Yo estoy hablando de un enemigo que me apareció cuando quería abrir un cofre. No, es súper rápido. Cúrate. Let's make it quick. I have something for you. I'll see you off. Lo de mismo. Honored to meet me. You chose the wrong enemy. You won't get away. Eternal sleep. The dead return. Time to twirl. Socorro. Uy, que me lo ha dejado a 22 de vida. What are you looking at? ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¿Socorro de qué? Gracias, pero no estoy pasando nada bien. Ánimo, tú puedes. And I'm no exception. Do you know who I am? Vale. Todo esto. Honored to meet me. I'll see you off. Bloom. Time to twirl. Rules are made to be broken. Time for an overhaul. What are you looking at? You chose the wrong enemy. Time to twirl. I won't break. Eternal sleep. The dead return. You won't get away. Time to twirl. Just a scratch. I have something for you. Vale, te voy a esperar. Un poco. Me estoy desesperando. Te voy a esperar. Ay, que me pego. Vamos a matar a este. Pronto entenderás por qué me he pegado tal susto. You know who I Vale. It's all yours. Voy. I'll see you off. Bloom. ¿Quién me mata? Perhaps you still... Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Receive divinity. Uno de mismo. Eternal sleep. The dead return. Just a scratch. Bloom. Repay. Let's make it quick. Nothing major. Rules are made to be broken. Perfecto. Derrota. Bien, objetos. Voy a curarme antes de seguir, porque yo me veo que me va a dar miedo lo que me encuentre, ¿verdad? Un poquito solo. Es por aquí. Es que no tenía que bajar, porque he bajado 4. No sé.
A ver, ¿a qué nos tenemos que encontrar? Look, the ambrosial arbor's roots. They've encoiled the Artisanship Commission's most precious invention, the creation furnace. Help me, dear young friends. Let's hack them away together. We can't let the roots punch through the furnace. Vale, no podemos dejar que lo destrocen, vale. Careful, it's changing. Esa cosa está cambiando de forma. Vaya, sí, qué conveniente. No podía tardarse un poquito más. Hola, ¿cómo mola esta cosa? Dice que sí, a mí me amo. En plan de, hola, soy un ciervo. Sí, sí, tal cual. Como acaba de bajar un ciervo de una flor. ¿Pero qué es esa clase de, qué clase de monstruos es? Tremenda criatura, sí, 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 el diseño es maravilloso. Es muy bonito, menos mal que es fuego y hielo, la verdad. And you're supposed to be strong. Maybe you can keep it down? Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours. Time for a detailed overhaul. Come one, come on. Es que el diseño es muy bonito. Time to twirl. Vamos a curar a esta porque no me fío nada. Sí, es lo que pensaba yo, tipo, a mí me recordaba mucho el del Genshin, ya Puede siempre de ser. wow. Pero no, no creo, no tiene ningún tipo de relación con estos mundos. Es que sí. It's guarding the ambrosial Ay. and the furnace. Sufre. O sea, Estamos dando sufre. las raíces del árbol de Ambrosía. Que no sé qué de Ambrosía, hombre. Renacer. ¿Cómo que renacer? No renazcas. Hijo de... Que estoy sufriendo, que estoy sufriendo. How appropriate. That which is seized must be repaid. Combat is a series of precise Que yo cuando me estaba quejando... Menos mal que no le repara el escudo. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its Hijo de... desire Sí. to control the heavens. Joder. Es que hijo de... O sea, la ha curado toda la maldita vida. ¿De qué va? A mí me encanta, nos quejamos, pero es que nuestro personaje hace lo mismo en nuestro equipo. Bueno, sí, pero nosotros tenemos mucha menos vida, ¿sabes? Ten en cuenta eso. Él tiene 3 barras de vida, o sea, vale. Let's go. Vale. Just a scratch. Underestimated you. Rules are made to be broken. Esta animación, me encanta lo que dice. ¿Y tú qué miras? Que no renazca, que me dejes en paz. ¿Qué? Le he regenerado también el escudo, que es... Ah, vale. Ya ha dicho no vas a poder vencerle, vamos a poner animación. Sí, o sea, yo menos mal porque digo, ya no puedo más, o sea... ¿Ves? Exacto, 7 de marzo. No es justo que se regenere todo el rato. Que no, nada justo. Dale, por favor, venga ya. No wonder the Xianzhou is so scared of the abominations of abundance. They're unstoppable. Tiene sentido, o sea, nuestro personaje también es de la abundancia. Ahora. Así que hace lo mismo. Are the long-lived species on the Xianzhou all like this? I'm afraid this Evan here was likely birthed by the ambrosial arbor as its guardian. It shares a close connection with the arbor's roots. Most living creatures on the Xianzhou don't have abilities like this. Un arconte de Anemo no. Bueno, Anemo. No sé si Anemo.
No sé yo si le daría el nombre de arconte. A lo mejor uno de estos animales que ayudan a los arcontes. Puede ser los familiares. Pero un arconte como tal, ¿no? The Evandir seems to heal itself instantly, but perhaps it's drawing that power from elsewhere. Bueno, pues ahora que ya les venció, voy a proceder a Hagámoslo moverme. añicos. Are you listening to Mr. Yang? Me refiero al árbol. The monster only seems to be active in the vicinity of the arbor. Let's look around and see if we can find anything. No me refería al ciervo, me refería a hacer añicos al árbol. ¿En qué estabas diciendo, Cora, que te ibas a mover ya? No, que ya una vez que lo has acabado, cuando acabes el diálogo, que me empieza a mover. Yo te estaba Ah, ya he esperando. terminado el diálogo. Vale, pues a moverse. The Artisan Ship Commission had no choice but to halt operations once the tree demon appeared. Upgrade configured. What are you looking at? Time to twirl! I have something for you. Vamos a ver qué. You won't get away. Time to twirl! ¿Cómo no? El poseído por Mara se recupera. Let's go. What about this? Come one, come all. Ya está. Vale. Young friends, I have a suggestion. Why don't we... Any thoughts, Master Gongshu? When the deer revives, the surrounding roots glow brightly. Oh, great observation, Mr. Gongshu. It's amazing what you notice when you're not fighting. I'm only an artisan, after all. My skills in Clash of Swords... Me está poniendo nervioso esta cosa. Yet, as Mr. Yang ¿Qué said, cosa? the deer monster is Los likely to láseres. power from somewhere Ah. in order to replenish Qué its horror, de verdad. Tal vez la clave esté en el entorno de raíces. You remember how we untangled the shifting screen with fire? Sí. You're right. Those roots never grew back. Not only that, its reaction suggested we'd hurt it. Perhaps that's our starting point. Pues venga. Take hold of your weapons, comrades. Let's raise... ¡Socorro! ¿Qué momento he decidido? Soy gilipollas. Pues no sé en qué momento Mira, ha decidido soy nada. tonta. Tonta. Pero tonta. ¡Qué horror! De verdad, para darme. Estoy muy confuso, pero vale. Pues que resulta que hay puertas automáticas y que si te acercas a ella de repente se abren y sale un monstruo. Ah, Y no lo sabía. Y me encontré con un monstruo. Y no de los fáciles, precisamente. vale. Destrucción. See? My theory was correct. Keep going. Aquí una puertecita, vamos a abrirlo. No sé, no sé. Pero esto no nos lleva a nada.
¡Ay! ¡Bicho! ¿Ves? ¿A qué te has acercado a una puerta? Sí, me acerco a una puerta. ¿Ves? Eso me ha pasado a mí. ¡Qué horror! ¿Cómo llego hasta aquí? Supuestamente aquí, pero aquí no hay nada. Ah, tengo que volverle a dar a... Ah, y luego vuelve a su sitio. Me parece maravilloso. Pues yo me estoy enfrentando a él, qué horror. Entonces, si le damos desde aquí atrás, volvemos... Ah, la podemos rotar. Perfecto. Espectacular. Y... Bueno, yo me he saltado a ese monstruo. Lo estoy intentando hacer. Le he matado ya más de la mitad de la vida. Me comía ganar, pero es que como es débil la electro, viento y el otro, y no tengo ni uno. Sí, a mí me ha pasado antes lo mismo. Pues tarda un ratito en plan de, no me hace daño. No sé si cambiara Efa por el de Electro. Parece que va a dar mejor servicio. Pity, you chose the wrong enemy. Let's go. Creo que voy a hacer eso. Voy a cambiarlo. Alerta por el directo. A ver, acabe la batalla. Combat is a series of precise machinations. You won't get away. This is our chance. What about this? A foregone conflict is pitiless. A moment's excitement, nothing more. Para que se corte de aquí. Sí. Voy a hacer eso. You won't get away. Come one, come all. A foregone conclusion. Here is thunder! Battles are chess games. No two are alike. Uy, puzzles. A mí me gusta. A ver. Vale. No. Finita. En realidad no tenía que venir por aquí, pero... Cosas que pasan. Sí, me pasa más de lo que me gustaría mirarlo. Pero bueno. Time to settle your accounts. You won't get away.
Se va a revivir. Conflict is pitiless. Allow me to see you off. A ver, no podríamos curar a este y ya está. Abyss flower, bloom. Y ya estaría. Nos llevamos mejor para el siguiente combate. One step closer to the stars. Ah, otra vez, otra de estas de los rayitos. Bien, con el dispositivo. Pero primero yo quiero... Ah, vale. Para romper esto. A ver. Uno para allá. Vale. Bueno, esto tiene que ir por acá. Perfecto. Y esto para allá. Perfecto. Destrucción. Como a mí me gusta. I guess we're done. I suspect the ambrosial arbor's root system must have spread far underground. The only thing we can say with confidence is that we removed the majority of those within the bounds of the Artisanship Commission. Let's hurry, before they have a chance to grow back. So, the next step is... A cazar un ciervo. Let's go. Hacemos un ciervo. Ah, mira, aquí es donde estábamos antes. Ah, espera, vamos a ir por ahí. Podemos ir por ahí. ¿O no? Aquí hay una puerta. Ah, pero podemos abrir la puerta. Sí, perfecto. Qué rápido, yo no sé ni dónde estoy. Ah, es un ascensor. Bueno. No, por ahí no he ido. Es que en vez de utilizar el TP, pues he utilizado. A ver, potenciar. Voy a potenciarlo antes del combate. Probablemente no sirva de nada, pero... Perfecto. Pues venga, vamos a por ello. Ay, debería de haberme puesto alerta, que este es débil contra el hielo. Pues nada, me voy a retirar un segundo, por favor. Discúlpeme, caballero. Caballero ciervo, discúlpeme un momento que me voy a cambiar. Y no va a pasar nada. Añadir. Ya está. Tengo que volver a moverme hasta allí, de verdad. No pasa nada. No está tan lejos. Volvemos a llamar al ascensor y ya estamos ahí. Tengo casi todas las ultis llenas, así que adelante. Yo aún no he llegado. ¿No has llegado todavía? No. Ha sido por el camino largo. No lo sé. No tengo ni idea por qué camino es. Intentaba encontrar porque la puerta no me dejaba cruzarla, decía que estaba bloqueada. Porque la puerta tenías que abrirla.
Ya, ya, pero que estaba bloqueada, que no podía abrirla. Pero no entiendo por dónde has ido. No sé. Porque tienes que hacer lo de las raíces y luego abrías la puerta. No sé. Y la puerta te llevaba donde el TP. Y había un camino hacia la derecha que te llevaba hacia el ascensor y vas a ver. Pues no lo sé, me he perdido. Eternal sleep is not the dead will return. Time to twirl! And you're supposed to be stronger? Combat is a series of precise. Me voy a curar porque no me fío. Divinity. Y así ponemos el campito de cura. Y todo será más fácil. Contraataque, uff. Time for a detailed overhaul. Come one, come all. Pity, you chose the wrong enemy. Let's make it quick. No, que... Ay, las plantitas ayudan al otro. Abyss flower, bloom. Much obliged. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Time to twirl! You won't get away. Bien, le he congelado con la ruptura de Erta. Eternal sleep is not the end. The dead will return. Oh, poor you. Combat is a series of precise. Time to twirl! Allow me to see you. Debería de haber curado al trazacaminos. Solo esperemos que no le pegue. Time for a detailed overhaul. Come one, come all. You must be honored to meet me. Pity, you chose the wrong enemy. Menos mal que estaba congelado y así no ha pegado en esta ocasión. Do you know who I La am? planta, de verdad. Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours. Marzo me quiere mandar a la mierda. No, me ¿Por qué he dicho? Pensaba que iba a ser el curandero el que te iba a tocar ahora. Mi respuesta ha sido, bueno, ahora toca, y mi respuesta ha sido, divertirnos un poco más en plan de... No te soporto. Cuando te pones así, no te soporto. Así que sí, creo que ya puedo. Ay, ya puedo. Lo que no encontré es el ascensor que dices. Pues abres la puerta y justo a la derecha, en vez de hacer el TP, el doble TP este que te manda como una caja y luego al otro lado, pues en vez de hacer ese, te vas hacia la derecha. Ah. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Combat is a series of precise one at a time. A la derecha y luego supongo que... Mierda, vuelta. What are you looking at? Pero no le aumentes el ataque. Prueba de mismo, bien, perfecto. Bloom. Oye. Allow me to see you off. Todavía tenía uno de Time estos. for a detailed overhaul. Time to twirl!
see a diamond this big? Oh, it's all yours. Venga. Ya solo le quedan 2 barras de vida. Bueno, yo creo que después de acabar con el ciervo, ¿no? Podemos dejarlo por aquí. Sí, yo, bueno, no he acabado con él. Quiero decir, acabo de empezar la partida. No, si yo tampoco, pero esto va para largo. Pinta la venta. Melocotones, me ha dado un poco de hambre. Ah, Porque además ya tengo el curso. es que tiene pinta de que este combate va a ir para largo. La verdad es que sí. Rules are made to be broken. Ahora hay más árboles que podemos. ¿Por qué atacas a Clara? O sea, es una cosa en plan de bueno. Es que a mí los contraataques es como, vale, pues contraatácame, quiero decirte. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. Time to twirl. You must be honored to meet me. Maybe you can keep it down. Time to twirl. You won't get away. Pity, you chose the wrong enemy. What about this? Time for a detailed overhaul. Uy, Receive divinity. menos mal que existe el curandero. That which is seized Completamente. must be repaid. Nada, se ha muerto toda la defensa, no te aumentes la defensa. Se ha quitado las debilidades. Batter up. Otra vez las plantitas. Primer fruto. Destruye la rama de fruta abundante y evita que no sé qué. Pues ok. Ah, quiero mirar. Do you know who I am? Ever see a diamond this big? Oh, it's all yours. Allow me to see you off. Eternal sleep is not the dead will return. Time to twirl. Come one, come all. You won't get away. Time to twirl. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. And I'm no exception. No, no le des cólera a ese, justamente ese. Abyss flower, bloom. Much better. Esperemos que ataquen los enemigos. Esto. One at a time. Pity, you chose the wrong enemy. Venga, ataca a los enemigos. Muy bien. Maybe you can keep it down. I won't break.
Allow me to see you off. Pero es súper bonito el diseño, eso sí. Sí, no te voy a decir yo. That which is seized must be Aunque está siendo un algo pesado, Tiene pero... 3 barras enteras de vida. Gepard también era eso simulado que estuve haciéndole. Y eso que estaba a nivel 1, no... en plan, bueno, no era tan difícil a nivel 1, obviamente. Ever see a diamond this big? It's all yours. Yo lo que pasa es que tengo mucho personaje. Tengo 2 personajes que contraatacan, uno que cura, 2 que ponen escudos. No sé. Es claro. Mira, Marte. Ay, Vamos a quemar plantitas. más plantas, no, por favor, para. Deja de revivir plantas. Tengo 4 ya. Combat is a series of precise machinations. Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens. Me hace tanta gracia que sea débil al fuego y al hielo, teniendo a Marcia la protagonista es muy divertido. Este que es el que tiene el fruto esa para. Que dejes de revivir plantas. Pesado. Madre mía, qué pesado. No, que esa planta le escura, eso no lo haga. Eso está feo. Vale, se me ha atacado. No dejes los melocotones, Cora. No dejes los melocotones. Vale, de acuerdo. Aunque me han atacado y no me han hecho nada. ¿Que te han atacado y no te han hecho nada? Jolín, pues No. a mí me acaba de destrozar. A ver, yo es que tenía escudo todos los personajes, entonces pues ha sido como bueno. Y no puedo revivirle de ninguna forma en combate. Pues es que no lo sé, porque sé que tú puedes hacer como comida o cosas así, O sea, pero es que sí, no sé cómo, pero pues, como tienes cómo comida y todo eso, sacarla. y no sé, ¿sabes? O sea, si una Esos forma de estar en combate, dices los melocotones dorados, ¿verdad? Que no sí, los deje. no los dejes. A mí me va a matar por haber dejado el melógoto. O sea, porque me ha matado el curandero, básicamente. Ya. Y de coña le bajo una barra entera, sin curandero. Es un problema. Ah, le he matado. No sé cómo. Vale, tiene solo 2 barras. No 3. O sea, son solo 2. General Jingyuan said the ambrosial arbor was an unfathomable celestial blessing. At first glance, that deer could have been an ordinary life form, but the ability to heal such grave wounds in an instant... I think I finally understand why the Xianzhou decided to follow the hunt in eradicating the abundance. If immortal creations were left to spread their branches and roots throughout the universe, entire ecosystems would collapse. Es que me saca una planta que cura y otra que ataca. Es como, bueno. Never settling on a planet. Por eso, no dejes que los melocotones se queden. Y porque saca te lanza un rayo destructor que te quita un poco de medio. Que quita la vida. You are a man of vision, Mr. Yang. It's a shame our ancestors, the Elixir Seekers, were unable to see that hidden curse 8,000 years ago.
Perhaps some of them did reject the Plague Author's gift. But how could an entire civilization resist the temptation of immortality? Ironic, isn't it? The wise are buried, while the fools remain immortal. The Xianzhou Nah, tengo todas las plantas atrapadas. That's why they have decided to embark on the path of the hunt. No, no, no. Ay, melocotón fuera. Late for redemption. Thank you for your help. I realize you must continue on to the Si es que la cosa es que a mí me hace muy poco daño. Porque como tengo a Marzo poniendo escudos a todo el mundo... No, sí, él en sí hace poco daño. El problema es el rayo destructor de los melocotones. Ah, bueno. Pues tampoco mucho. O sea, porque es completamente fácil derrotarlo. Pero como te da uno de esos melocotones... Sí, que encima cura y hay un ataque que cura y... Exacto. O sea, esto es completamente factible de pasarse el combate. Pero tienes que evitar que te ataque con el rayo destructor. Me queda la planta que cura. O sea... Ya está. La planta que cura es un poquito coñazo, pero tampoco cura como las melocotones. Pues ten cuidado con los melocotones. Que yo lo he aprendido por las malas. Los melocotones están mal. Los melocotones están mal. Go, friends, and stay vigilant. Es que le bajo el ataque. Sí, pero el melocotón es horrible. Nunca dejes que te ataque con el melocotón. No te preocupes. La tengo al lado y me manda un mensaje, me encanta. Si no me queda nada, si le queda el 14% de vida. Da igual, no dejes que te dé con los melocotones. Cuando los pezuñas del cervidazo azabache tocaron el suelo, crecieron ramas por todas partes. Y yo tengo la vida a tope. O sea... Los restos del estela del Tramuntante son auténticas maravillas. Esta es la primera vez en todos mis viajes que he visto algo tan milagroso. Jolín, no sé leer. Los frutos de esas ramas son de relucientes, de tal y como cuentan las leyendas de Xianzhou. Se dice que en la antigüedad los antepasados de Xianzhou obtuvieron frutos inmortales como estos del árbol de la Ambrosía y se convirtieron en una raza de larga vida. Si comiera uno de estos frutos, yo también tendría una vida infinita como los nativos de Xianzhou. ¿No te sientes tentado por una oportunidad así, benefactor? Qué idea tan peligrosa. Siempre quiero las leyes de Xianzhou. Ay. Disculpadme por mi descortesía en mi pequeña prueba. Tal y como pensé, eres un alma justa y honesta, benefactor. Comprendo tus intenciones, benefactor. Lamentablemente, el cérvido azabache se convirtió en polvo y no quedó ni un fruto del árbol de la Ambrosía. Una oportunidad así solo surge una vez cada 1000 años y pasa tan rápidamente, igual que la vida. Gracias por tu conversación. He matado, ya. He matado al ciervo. Listo. El camino del ciervo y los cuernos de no sé. Completado. Las profundidades desoladas de la desesperación. Y jolín, estoy un poco en la mierda, así como concepto. O sea, te voy a mandar foto de mi equipo. Y esto ha sido por el rayo del melocotón. Vale, yo ahora te mando el mío porque estoy viendo la animación de esta cosa desapareciendo del ciervo. O sea, todo esto me he quedado así por el rayo destructor solamente. Es que a mí el rayo no me ha hecho porque tenía con escudos a todos. Y tenía también la ulti de Clara, que lo que hace es que como que defiende el equipo y entonces como que baja el ataque. Y cuando me atacan, al mismo tiempo de que me baja el ataque, el robot les ataca más fuerte aún. Entonces... Bueno. Espero que ya lo hayas visto. Ay, se pone a bailar casi se queda sin tiempo. Voy a verla. ¿Por dónde me la ha pasado? Por WhatsApp te lo he pasado. Me voy a curar, o sea, así como concepto. Madre mía, te has quedado a nada. Y eso solo por un rayito, Qué horror. Menos mal que tenía los escudos puestos. Por eso te he dicho lo de los melocotones. No dejas que te saquen los melocotones. Claro.
Pero si te tengo al lado, porque me has enviado mensaje. Sí, es lo mismo que he dicho yo. Muy bien. Vamos a la tienda. Esto. Y dos. Ya que estoy, voy a ver todos los mensajes que tengo, porque tengo un montonazo de mensajes. Nuestro esquife se desvió de su curso. ¿Cuál es su situación allí? ¿Volvió la señal? Sí, ¿cómo van las cosas por allá? Atrapamos a Kafka. Pero fue tan fácil que fue un poco extraño. ¿Y compañeros de Kafka vieron a Blade? Ese hombre está fuera de control. Kafka toda la zona. Mantenga los ojos abiertos, es muy peligroso. Me desharé de los Vale, ahora nuevos y se los lanzaré. te voy a pasar foto de mi vida tal y como me he quedado. Espera, el Rami del cielo. A ver, tú estarás entero, ¿sabes? O sea, Las profundidades desoladas. Vale, estoy entera, no te voy a pasar foto. O sea, toda la vida a tope. Estás entera, claramente. Toda a tope. Es que eso solo me ha dado un rayo, ¿eh? El resto lleva todo bien, todo campante. Un rayito y me mata el curador. Y porque solo le quedan 2 plantas, que si no, yo creo que no me pasaba el combate. Y le quedaba nada de vida. Sí, este es tu número, ¿verdad? Soy Dahao, el oficial de la Comisión de Administración del Territorio. Como sabes, ha habido algunos problemas menores en el Luofu recientemente. En resumen, hay algunas cosas por las que me gustaría que me ayudaras. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Venga. Soy foráneo, probablemente no hay nada que pueda hacer para ayudar. Eso es mejor. Lo que diré a continuación es estrictamente confidencial. Después de todo lo que ocurrió, el general y la gran divina hicieron una lista y nos exigieron a nosotros, en la Comisión de Transporte Celeste, que revisáramos a todos los que salían y entraban según la hora y el lugar de esa lista. Sospechan que habían introducido algún tipo de objeto peligroso a bordo de Ulofo. El Estelaro. Hemos revisado todo minuciosamente y lo hemos contactado con los registros de Xianzhou, pero no ha parecido nada sospechoso, por eso acudimos a ti. ¿Soy sospechoso? No me refería a eso. La Alianza Xianzhou no se ha unido a la esfera económica de la Corporación para la Paz Interversal, por lo que apenas compartimos información. Por ejemplo, no tenemos acceso a su sistema de órdenes de arresto. Si una persona con una orden de arresto de la corporación se infiltrara en Xianzhou, no tendríamos forma de detectarlo enseguida. Enviar una solicitud formal a la corporación para que lo comprueben toma mucho tiempo y esfuerzo, por lo que el general sugiere que pidiéramos ayuda a la depuración del personal para que examine la lista en busca de sospechosos. Si te parece bien, puedes llevar a alguien más contigo para ayudarnos. ¿Vale? Y ahora otra vez Hola, sí, disculpa por molestarte. Tengo algo más de lo que necesito ayuda. ¿Qué ocurre? Coméntame. ¿Recuerdas la vez que derrotaste a los poseídos por mar en la plaza y salvaste heroicamente a la Dama Dragón? Sí. Fue en el capítulo anterior. De verlo para no perderos el combate. Podrías tomarte un tiempo para ver la revisión del territorio y preguntarte los detalles en persona. Ok. A ver hasta qué me comentas. Sí, lo tiempo que no nos vemos. ¿Todo bien? He oído que has ido al Wozu de Xianzhou. Aunque el expreso fue a llevar a cabo una misión de caminos, hay una cuestión relacionada con Xianzhou que me gustaría preguntar. ¿Es de hablar de la leyenda local de Xianzhou sobre el chat de belleza raposiana? No me suena. No me suena así interesante. ¿Has oído hablar de ese chat? Parece algo sospechoso. Toda esa historia comenzó con cierto investigador. Oh, y no me refiero a que el investigador sea una belleza raposiana. ¿Te imaginas? Elliot, veamos en persona mejor cuando tengas tiempo. ¿Puedes volver a la estación espacial? Iré cuando tenga tiempo. A la persona a la que ha llamado no está disponible. Iré cuando pueda. Reto a ver, Kingwe. Disculpa, escuché a alguien de la Comisión de Artesanía decir que ayudaste a solucionar problemas con las raíces enredados del árbol de Ambrosía. ¿En verdad eres tan virtuoso como dice el general? Siento que quieres preguntarme algo. Verdad, ¿qué pasa? Me encanta como lo que tú respondes en los mensajes no tiene nada que ver con lo que pone luego el en el mensaje. Sí, o sea, a veces es algo similar, pero hay veces en plan de yo estoy diciendo otra cosa, pero vale. Sí, exactamente. En fin, parece que ya te acostumbraste a los cumplidos de la gente de Xianzhou y sabes cuándo te llegará al trabajo. Jovencito, eres inteligente y creo que pronto entenderás mis 3 principios básicos de la felicidad en el trabajo. Esta vez debo pedirte un favor, ¿me ayudarás? ¿Te acuerdas de Chenche, el aprendiz de la Comisión de Artesanía? Creo que sí lo recuerdo. Entonces será fácil.
O sea, le hemos hablado hace 5 minutos, ¿sabes? Para no acordar por 5 minutos, una hora. Es igual. Entonces era fácil, la corona divina me envió a la comisión de artesanía para ayudar en la reconstrucción tras el desastre. Todo bien, excepto que ese tal Shinji, eso está fuera de mis posibilidades. ¿Puedes venir un momento? Estoy en el muelle de la comisión de artesanía. A ver, el desconocido. Soy el presidente de la sociedad secreta Hexanexus, comúnmente conocida como la sociedad Hex. ¿Has oído hablar del Hexanexus? He hecho esta pregunta a innumerables personas y todas acabaron aprendiendo siendo salvadas, conmovidas e inspiradas por él. Hay innumerables obras maestras de la Comisión de Artesanía, pero ninguna de las que simboliza el ingenio y el acabado de los artesanos, hasta la aparición del Hexanexus, que trastocó el statu quo. Para nosotros, el Hexanexus representa el corazón y el alma de los artesanos, la intención original de la creación. Solo con un alma de artesano puede uno dar el primer paso para la maestría. Los que aún recorremos el camino experimentan inmensamente la iglesia y penas, pero mientras exista el Hexanexus podremos mirar al futuro con esperanza y sonrisas. El objetivo de nuestra sociedad es difundir alegría y pasión inesperadas a todas las personas del mundo a través del Hexanexus, para llenar la felicidad de curiosidad y euforia. Atentamente, la sociedad Sex. Suena a timo completamente o a que te están intentando vender una droga. Darme de baja. Función no disponible. Joder, ¿de verdad no me puedo dar de baja? Nos hemos dado cuenta de que has visitado nuestro dispositivo Hexanexus varias veces y que te has llevado el tesoro del cofre. Ese es nuestro cofre. ¿Está escrito tu nombre? ¿Crees que ese es tu cofre? ¿Tienes alguna prueba? Se ve que intentarías seguirte con la tuya. Escribimos nuestro nombre ahí. No lo leíste bien, ¿verdad? Sabes que podemos denunciarte a la Comisión de Administración del Territorio, ¿verdad? Sin embargo, la sociedad GES es una organización razonable. Te prometo que, mientras sigas jugando con nuestro dispositivo Hexanexus, no te denunciaremos. Además, si completas todos los acertijos del Hexanexus, te obsequiaremos una afiliación vitalicia a la sociedad GEX. ¿Aún puedo quedarme con el cofre? ¿Puedo seguir jugando con Hexanexus? Sí, pero ¿podré seguir llevándome con sus cofres? Por supuesto. Mientras me deis cosas, a mí me da igual. Eso es parte del presupuesto de publicidad. Pero una advertencia, si decides abandonar, tendrás que devolvernos el doble. Esa será tu opinión. De vez en cuando serás como nuestro hermano. Que viva el Hexanexus. Estoy jugando el Hexanexus. Supongo que el Hexanexus es en plan o los cubos o los relojes esos raros. Amigo, ¿me ayudas a enviar este enlace? Has ganado algo vendiendo reliquias. ¿Has ganado algo vendiendo reliquias? Con un mercado descendente la primera mitad del año, ese tipo de reliquia fue la que más ganó. ¿Dónde está el pago? Págame por enviar ese mensaje. Eso es demasiado directo. Bueno. ¿No puedes hacerle favor al pobre Sampo? ¿Qué reliquias han pasado? ¿Estás haciendo una misión? No, estoy leyendo los mensajes, que tengo un montón sin leer. Vale. Digo, jolín, sigo con los mensajes. Sí, sigo con los mensajes. El artículo lo dice, son teléfonos antiguos. Esos pueden ponerte en contacto con personas antiguas, después de todo. Personas antiguas, creo que no funciona así, pero vale. Y cuanto más lejos del teléfono, más antiguo es esta gente a la que puede llegar. Eso no funciona así, pero vale. Ahora recuperar tu inversión en el momento en el que lo compraste. Nunca bajará su valor. Si no me crees, puedo enviarte uno. Pero hay una lista de espera de unos 7 días. ¿Hay una lista de espera para las reliquias? Sí, solo se fabrican después de que el cliente haya hecho un pedido. ¿Las fabrican? Lo siento, fue un error tipográfico. Quise decir excavar. Jajaja. Es que Sampo. Siempre intentando timar a la gente. Es increíble. Natasha. Ciro, ¿estás ahí? Lamento molestarte, pero los niños de la clínica no dejan de repetir que quieren verte. ¿Te viene bien ahora? Si no, no te preocupes. Les diré que la próxima vez será. Puedes llamarme cuando quieras. Te iré cuando tenga tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Iniciaré una videollamada. No, error en la videollamada. ¿Qué ocurre? Perdona, lo intentaré otra vez. Vaya, no podemos hacer videollamada. La verdad es que yo tampoco sé muy bien cómo funciona esto. Me enseñó Sale. Después iré a preguntarle cómo se hace una videollamada. Siento haberte molestado. Puedes llamarme cuando quieras. No te preocupes, siempre tengo tiempo libre. Llámame cuando quieras. O si no, iré directamente a la clínica. Gracias, serás bienvenido. Venga, ahora Hook. Hook, ¿cómo tiene un teléfono Hook? Siendo un niño. Una niña, mejor. Miembro honorario. ¿Me recomiendas algún libro interesante? ¿Qué te ocurrió? ¿Tienes ganas de leer? Qué extraño. ¿Qué te ocurrió?
Me encantan los stickers de Pom Pom. ¿Qué quieres decir? ¿La líder de los topos no puede leer o qué? ¿Me recomiendas algo o qué? Historias de la Tierra Nevadas. Este libro está de moda en Belobog. ¿De qué trata? No he oído hablar de él. Trata sobre ir afuera de Belobog. Es una historia en la que el protagonista vive aventuras fuera de Belobog. Va, es mejor salir a vivir aventuras en persona. Es muy peligroso. El de Belobog es muy peligroso. No vayas, ¿me oyes? Oh. Vaya. Según el informe del Escuadrón de Recuperación de Objetos Raros que envían desde el frente, se ha avistado un objeto raro llamado senohidro en la estación espacial. Por la presente, Midge avisa a todos los empleados y socios de ERTA si tienen pistas relativas al senohidro, acudan a la sala de recepción. Se otorgará una recompensa. ¿Qué es un senohidro? Tanta información y no nos conduce a nada. Tengan paciencia y háganme caso. Sigan buscando y vayan a la sala de recepción si hay algo de lo que quieran hacer. Ok. Ay, por favor. Te pone... Ay. Clara, te me había puesto una carita. Te lo voy a enviar porque sé que no estás viendo el video. Ah, vale, gracias. Mira. Me puse una carita. Ciro, ¿estás libre estos días? Por supuesto, lindos emoticonos. Qué cosita más mona, por favor. Claro. No es eso. En realidad quería decirte que el asentamiento robot ha tenido algunos problemas recientemente. Quiero que vengas conmigo para echar un vistazo. Solo si tienes tiempo. En serio voy a poner... ¿En serio? Ya voy. La coffee. Ese emoticono sí que es gracioso. Muchas gracias, Ciro. Manda los emoticonos por acá. Sí, es verdad. ¿Te está esperando en casa el señor Sparrow? Bueno, pues ya he leído todos los mensajes que tenía. Ahora sí tengo 500 misiones. Tengo una pregunta. ¿Has hecho lo de Daniel? En plan, las cosas estas. No, eso no lo he hecho. Están en rojo los dos en el chat. Sí. Pues si quieres el próximo día las hacemos. Sí, las hacemos. Me parece buena idea. Y ya así luego seguimos con la trama principal, porque supongo que además es que es como que no te deja hacer la que te han puesto ahora hasta que no hagas la anterior. Entonces supongo que es como tipo un dominio en el que eres Ángel y vas con él. Como sí, que supongo. Avanzas en la historia con el otro personaje, en plan de lo que hemos hecho con este personaje, lo que estaría viviendo él. Sí, supongo que ha sido eso. Pero bueno, no pasa nada. Pues ya lo hacemos en el próximo directo. Y si no tardamos mucho, seguimos, ¿no? Sí, yo creo que sí, está bien. Bueno, pues vamos a terminar por aquí el directo de hoy, ¿no? Pues me parece bien porque ha sido bastante intenso, la verdad. Bastante con un intenso. ciervo de por medio. Un ciervo que se recupera en su segunda vida. Sí, o sea, qué horror, por favor. Horror. Pero con un diseño precioso. O sea, el diseño me ha encantado. Me ha parecido alucinante. No, sí, eso no vamos a quitarse. Porque es cierto. Pero sí. Pero bueno, muy contenta me del directo. Tenía ganas. ¿Te apetecía jugar al Honkai? Aunque has estado jugando al Honkai durante este tiempo. Mira, la paliza que me pega por las gemas por Dungeon. Es que yo necesitaba ese personaje. Estoy enamorada de ese personaje. Yo le quería. Era necesario. Entonces yo he buscado donde podía. Mira que nunca he tirado tanto por un personaje. Nunca. Nunca he tenido tanto deseo de tener un personaje, pues. Madre mía. En fin. Cosas que pasan. Pero bueno. Pues nada, nos tenemos que despedir. Nos despedimos. Sí. 7 suscriptores, Coffee. Quedan solo 3 más. ¿3 más qué? 3 más para conseguir los 10 suscriptores totales. Oh, y qué obtener guay. la recompensa. Qué chulo. Sí. Bueno. Pues nos despedimos aquí. Cora, despídete. Adiós con el corazón. Adiós. 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 Hasta luego, gracias por vernos.